miran todo lo que pasa en la región. Entonces, por un lado, pues está el conflicto árabe-israelí, que cada orden mundial le da una interpretación diferente, pero el conflicto tiene su propia dinámica. Y por el otro lado, pues está el eje del Golfo Pérsico, que es alrededor del cual se están dando otro montón de conflictos y que son interpretados distintos según el orden mundial. Entonces, al final de la Guerra Fría, el clima era la paz, porque se trataba de unificar esa región bajo un nuevo orden mundial. A partir del 11 de septiembre, el clima vuelve a ser la guerra, porque el terrorismo se vincula con estos pueblos como orígenes del terrorismo. Entonces, antiguos aliados, digamos, hay una situación muy difícil de manejar, que es la alianza con Arabia Saudita, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos, pero a la vez es el origen de la Al-Qaeda. Entonces, ahí está, y es el que tiene todo el petróleo. Entonces, ahí hay una posición sumamente complicada, porque si se trataría de estados terroristas, entonces, ¿qué se puede hacer en el caso de Arabia Saudita? O si se trata de pueblos que tienen armas de destrucción masiva, ¿qué se hace en el caso de Corea, que no solamente las tiene, sino que amenaza con usarlas? Digamos, hay una cantidad de pueblos, o si se trata de regímenes brutales, hay bastantes pueblos sometidos a dictaduras crueles y feroces, que sin embargo no llevan a que se les ataque o se les intervenga. Entonces empieza a haber, digamos, una nueva valoración de los conflictos alrededor de la geopolítica de la guerra antiterrorista. El 11 de septiembre nos introduce en otra geopolítica distinta, y esa geopolítica es una geopolítica global que vuelve a poner otra vez en acción y en movimiento los grandes mecanismos de destrucción que amenazaron los 48 años de la Guerra Fría, como si no hubiéramos aprendido nada. Entonces vuelven y nos ponen en esa histeria común de la que hablaba Sting, y dice que parece no haber un monopolio del sentido común, porque todo el mundo piensa que el exterminio del otro es la seguridad mía, y esa lógica es la que va a llevar a las invasiones y a los conflictos en los cuales en este momento nos estamos aproximando. Entonces, dentro de ese marco, y sobre el esquema de lo que llevó a la guerra de Afganistán, pero en Afganistán había una alianza de 5 tribus contra los talibanes, que fueron sobre las cuales se apoyaron las tropas de Occidente para destruir el régimen talibán, y había una guerra civil. Entonces, sobre ese mismo esquema es que se va a producir la invasión a Irak. Y la invasión a Irak vuelve y nos pone de manifiesto el viejo truco del petróleo. Todo ese petróleo que tiene Irak, un potencial absolutamente increíble, porque es que poseen una parte importante del petróleo del planeta Tierra, y mientras el petróleo sea la fuente energética que alimente la sociedad industrial, el Medio Oriente va a estar en la primera línea y en la esquina del movimiento, pues porque es el que lo produce en grandes cantidades. Entonces, el control sobre ese petróleo va a determinar la geopolítica de la zona, entonces como ahora. En este contexto, buscando el control de un petróleo distinto al saudí, que es tan problemático, en la lucha antiterrorista, en el esquema de los estados que puedan estarlos de alguna manera favoreciendo, se dan las condiciones históricas que van a llevar al ataque a Irak. Y en el ataque a Irak ya estamos sobre los pasos, sobre los mordiscos del furioso presente, porque es lo que nos está tocando vivir de manera inmediata, y de ahí después de eso es que va a salir la hoja de ruta, que es la manera como esto va a influir sobre el conflicto árabe-israelí. Entonces, la guerra de Irak, la invasión, lo que pasó, Basora, Mosul, Kurdistán, Kerbala, Nayab, todo lo que acabamos de ver en vivo y en directo, la hoja de ruta que sufre todos los tropiezos entre la imposibilidad y la sangre, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las esperanzas de la década de los 90, desde el momento en que los vientos de guerra se disipaban para dar por lo menos una posibilidad a lo no pensado,
a lo no creado, a la posibilidad de la convivencia, hasta las grandes nubes que se van cerrando y se van cercando sobre los espacios donde la geopolítica se enturbia de nuevo por los vientos bélicos que habían soplado en tiempos anteriores del siglo XX. En la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.